Aplauda para el Rey de Gloria, iglesia, aplauda, aplauda. Cristo vive, Cristo es Rey. Aleluya. ¿Cuánto da gloria a Dios? A su nombre, 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 a su nombre. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a ubicarnos en Jeremías capítulo 3, verso 14 al 15. Y vamos a leer la palabra de Dios en esta noche. Su nombre. Pero quisiera que usted estuviera en silencio en esta noche. Y gracias a mi hermano Alexander, el camarógrafo, su equipo. Yo no quisiera que usted estuviera en silencio, es que el silencio no existe. Yo quiero que por lo menos quiero levantar a 2 o 3 personas que cuando estemos predicando digan, habla Jehová. Necesito 2 o 3 voluntarios que digan, habla Jehová. Necesito gente, aleluya, que esté vivo y que adore a Dios. Amén. Que hoy, aunque la intensidad del calor en el salón donde estamos es un poquito intensa, los aires se han consumido, pero que crea que usted está metido allí como estuvieron los 3 amigos de Daniel. Va a salir el 4.º hombre y va a hacer algo en usted en esta noche. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Jeremías capítulo 3, verso 14 en adelante. Aleluya. Aleluya. Leo la palabra de Dios, palabra del Señor en esta noche. Dice la Biblia: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sion, y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gracias a Dios por esta palabra en esta noche. Aleluya, en el nombre de Jesús. Por favor, siéntense. Ayer hablábamos acerca del mensaje que Dios me dio acerca de Venezuela. Le dije que lo íbamos a llevar en 2 partes. Una, lo que venía para nuestra nación, nuestro país, que usted escuchó anoche. Y hoy vamos a hablar acerca de este complemento que es la verdadera unidad. Dios nos dio 2 causas. Y hablando de mi vida, dio 2 razones por las cuales venía este golpe fuerte sobre nuestra nación. La primera mencionada ayer, pero hoy Dios nos da una razón distinta a la de ayer. Ahora, la Biblia nos habla en el libro de Jeremías capítulo 3, verso 14. Y demuestra allí la gran preocupación de Dios que siempre ha tenido con las naciones. Los hombres, los reyes, los ministros, sacerdotes, algunos desviándose del propósito de Dios, yéndose por el camino distorsionado. Pero a pesar de las cosas que hacen esto, hemos notado que Dios ha estado pendiente de las naciones, de los pueblos, de las ciudades, de la gente. Siempre Dios ha estado pendiente de ellos. Dios le habla a Jeremías y por boca de Jeremías empieza a hablar un mensaje de arrepentimiento a la nación de Israel, a la nación de Judá. La nación del norte y la nación del sur habían caído en los peores estados de ese entonces. Pero Dios levantó un hombre con una palabra de fuego. Dios levantó un hombre que en primer lugar venció el miedo, en segundo lugar le creyó a Dios, y en tercer lugar avanzó confiando que Dios era su brazo fuerte. Situaciones difíciles Dios lleva a Jeremías a hablar acerca de esta situación que vivía Israel. Había que volverse a Dios. Necesitaba Israel salir de la rebeldía que estaba viviendo. Necesitaba volverse de pecado donde se había sumergido. Había que dar un salto por encima de la idolatría. Había que salir por encima de la corrupción. Había que salir por encima de muchas circunstancias que estaba viviendo la nación para ese entonces. Y allí Dios trajo la palabra, pero también, como todas las naciones lo saben, Dios trajo una palabra de promesa. Siempre Dios trae el consuelo. Siempre Dios trae la promesa. Y por eso decimos, no hay un Dios tan grande como tú, que hiciste los cielos y la tierra. A Él sea toda la gloria, toda la alabanza. Aleluya. Dios hablando de Israel le dio una promesa.
Les estaba hablando acerca de un avivamiento que venía para la nación de ese entonces. Y en medio de ese mover que Dios daba como promesa a Israel, en el retorno que iban a traer, Dios les enfocaba acerca del crecimiento si se convertían a Él. Dios les hablaba acerca de un mover glorioso, de esa presencia única, como solo Dios lo sabía hacer. Y le dio una promesa en el capítulo 3 de Jeremías, del verso 17, diciendo: en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová. Después de ser una nación desterrada, después de ser expatriados aquellos que le servían a Jehová por la causa que les mencioné, Dios daba una promesa: una vez que ustedes retornen, una vez que salgan de la situación difícil, su nombre será cambiado. Las naciones, los pueblos y las diferentes lenguas reconocerán a ustedes, a Israel, como el trono de Jehová. Y así es, Israel es el trono de Dios hasta ahora. Así se ha dicho, así se confirma y así se ha cumplido esta palabra. Por toda la gloria a Dios, el trono de Jehová, su nombre. Nosotros estamos en el enfoque de Dios, y no solamente los ojos de Dios están sobre nuestra nación, sino que los ojos del mundo están sobre nuestra nación. Hay una expectativa mundial acerca de nuestro país, su país, mi país que tanto amamos, el país de las riquezas, el país de los minerales, el país que hasta ahora se ha dicho que es el país de las mujeres bellas y de los hombres hermosos. Un aplauso a Dios por esa alegría, por esa alegría. Hemos sido caracterizados por ser un país distinto, pero lamentablemente hay circunstancias que vamos a vivir, porque las razones que hoy está viviendo nuestra nación nos obligará a pasar por uno de los momentos difíciles que no hemos pasado en estos tiempos, estas generaciones que estamos viviendo últimamente. Segunda revelación que Dios me daba el día 17 de febrero de este año 2016 es que, hablando el Espíritu de Dios, ministrando a mi vida, me decía que la segunda causa que provocaría el mal sobre nuestra nación, la segunda causa que provocaría que el brazo que se movería del norte y que golpearía con fuerza a nuestra nación, ahora se daba una razón distinta a la que les hablé anoche, que era una primera causa. Ahora era la iglesia evangélica, ahora eran los ministros del Señor. Cuando nosotros topamos la historia de la Biblia y empezamos a ver las razones o causas de juicio de Dios, no solamente los reyes, sino que los sacerdotes o los ministros de Jehová habían caído en un barranco muy feo delante de Dios. Habían desviado el propósito de Dios. Y hoy me toca decirle a los ministros que me están escuchando y que puedan ver que la causa es, aleluya, que los ministros de Dios, hombres en altura, así me decía el Señor, los hombres que he puesto en altura, que lo he llevado a lugares altos, se han contaminado. Estos hombres han hecho alianza que yo no le he mandado a hacer, han hecho pacto que yo no le he mandado a hacer, han llegado a acuerdo con los hombres que yo no les he mandado a hacer, han firmado acuerdos con hombres corruptos buscando su beneficio personal, y yo no les he mandado a hacer esto. Han caído en estado de idolatría, estados peores que aquellos que caminan a espaldas de mí. Estos han, aleluya, caído en una manera tan baja que he detestado, así decía el Señor, lo que ellos están haciendo. Causa que nos entristece, que la alianza que han hecho es fuera de la voluntad de Dios. Han jurado lealtad y pactos con hombres, buscando en sí mismos el beneficio personal para ellos y la familia, desviándose de la razón por la cual Dios los puso en posiciones altas, desviándose de la razón por la cual Dios los puso para que caminaran a favor de una nación y a favor del pueblo que ama a Dios. Pero estos hombres que se contaminaron amando el dinero para sus propios intereses, hombres que se han vuelto mentirosos,
Y han caído en la mentira ministros que lamentablemente que ministran en el altar han caminado bajo el vicio de la mentira sin ningún temor a Dios. Así me decía el Señor. Han caído en una de estas partes tan bajas, hiriendo a Dios con los hechos que estos están cometiendo. Se han venido engañando a sí mismos, creyendo que están engañando a Dios. Esta gente perdió el temor del Señor. Han amado más el dinero que a Dios. Han amado más el dinero que a Dios. Causa que Dios hoy nos lleva en alerta y nos dice, amados hermanos, que la iglesia tiene que despertar, porque ha llegado el tiempo de Dios para este país, para esta Venezuela, para los ministros, para los hombres, para las mujeres y para todos. Ha llegado el tiempo de Dios. Una de las cosas que me dolía cuando Dios me ministraba aquella madrugada era que parte de las razones mencionadas, la división, era una causa que le dolía a Dios. Ustedes los que han leído Juan 17 saben que en el corazón de Dios, de Jesús, estaba aquella oración que decía: guárdalos del mundo, así como yo los he guardado del mundo. La oración que decía que ellos sean uno solo se volvió una división en nuestro país. Esta oración se volvió espuma de jabón, espuma de ace, o se volvió agua en las manos de los ministros. Esto no existe hoy en día y esto le duele a Dios. Esta oración fue pateada, esta oración fue tirada al suelo, esta oración de Juan 17 fue arrancada de las hojas de la Biblia, porque hoy la gente quiere andar por sí mismo, ser individualista y no le importa el dolor de los demás. Así estamos viviendo, ministro del altar, en esta nación. La división nos está matando, la división nos está consumiendo, y esto le ha dolido al Señor. Yo sé que esta palabra de este mensaje no es nueva para ustedes. Nosotros en el país no tenemos 2 días hablando de unidad. No tenemos 2 días hablando acerca de esto. Pero últimamente ha venido una mentira fraguándose en boca de hombres que han venido engañando a la nación, diciendo que estamos viviendo un tiempo de unidad en el país. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la unidad que estamos viviendo en nuestra nación? ¿Cuál es la unidad de norte a sur, de este a oeste que vivimos en nuestra nación? En primer lugar, ustedes tienen que saber que nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero lamentablemente, pastores, ministros, todos ustedes en esta noche, lamentablemente nosotros somos un cuerpo con 1000 cabezas. Lamentablemente no somos el cuerpo identificado que Cristo nos dio a conocer a través de la palabra, y que el Espíritu de Dios, inspirando al apóstol Pablo, nos reveló que somos el cuerpo de Cristo. Un cuerpo de 1000 cabezas. ¿Por qué? Porque hasta ahora somos la peor organización que existe. Somos lamentablemente reconocidos como la peor organización. No nos hemos organizado porque cada quien quiere jalar para su lado, cada quien jala para su concilio, cada quien jala para su asociación, cada quien jala para su iglesia, cada quien jala para su movimiento. Yo jalo para mí porque a mí me interesa esto, a mí no me importa lo demás. Así estamos viviendo hoy en este país, y esto le duele a Dios. Y esto le duele a Dios. ¿Quién andan engañando por allí diciendo que estamos en unidad? Mentira del diablo. Estos engañadores del diablo también son estos. No estamos en unidad. No hemos sido alcanzados bajo ese propósito del Señor, en unidad. Hombres que han alcanzado posiciones para ustedes en esta noche. Ha llegado el momento de voltearse a Dios. Ha llegado el momento de tomar el camino de la senda antigua. Ha llegado el momento de que el dinero ustedes hagan como Saqueo.
Si le han quitado a alguien ladrones y corruptos que son, ha llegado el momento de devolverlo. Aleluya. Porque la Biblia habla de un hombre, Isaac desechado en la saciedad de los sacerdotes de aquel entonces, desechado entre el grupo de los escribas y de los fariseos, pero aceptado por Jesús. Cuando el hombre reconoció que Jesús llegó a su casa para cambiarlo y le dio a la gente mucho más de lo que lo había robado. Les estoy hablando de Saqueo. Dios necesita Saqueo de este tiempo que deje la corrupción, la mentira y el engaño y se vuelva a Dios. Alaba la gloria de Dios esta noche. Su nombre. ¡Qué unidad! Cuando la competencia que hoy vivimos es porque quiere la iglesia más grande. ¿Cuál unidad? Que si lo que andamos es compitiendo unos a otros. ¿Cuál unidad? Si a mí no me interesa, si tienes una necesidad, eso no es mi problema. Yo velo por lo mío, yo construyo lo mío. Lo otro no es mi problema, porque ese es otro cuento. Creo que casi le hacen la señal de la cruz a los ojos. ¿Cuál unidad están hablando estos farsantes mentirosos en nuestro país? ¿Cuál unidad? Cuando tenemos en nuestro país y en los diferentes estados una de las peores fracturas terribles que el diablo penetrando esa brecha, y fue que nos dividió en 2 o 3, 5 y 6 confraternidades. ¿Cuál unidad? Cuando el diablo metió en la boca de yo no sé quién y dijo: estos son conservadores y estos son liberales. Cuando el diablo se filtró y se metió diciendo: mejor ponemos 2 grupos, el grupo de los riqui y el grupo de los pobres. Mejor ponemos 2 grupos, el grupo del más allá y el grupo del otro más allá, porque ninguno está en el centro, y el centro es Cristo Jesús. La roca se llama Cristo Jesús. Unidad. Cuando los llamados liberales empiezan a burlarse de los conservadores. ¿Cuál unidad? Cuando los conservadores se burlan de los liberales. Yo no sé dónde el diablo sacó esto. ¿Cuál unidad de estos profetas falsos y ministros falsos que andan diciendo que en nuestro país esa no es la verdadera unidad? Estamos, iglesia, en división. Tenemos un país en nuestra sociedad cristiana evangélica dividido. Hoy nos parecemos a los samaritanos y los judíos. Hoy algunos se sorprenden cuando estos hablan con aquellos y estos hablan con estos. Hoy, para visitar una iglesia de estos, cualquiera de los 2 grupos, nos cuesta mucho. Lo pensamos bien y lo pensamos y lo repensamos y sacamos cálculos matemáticos: si voy, si entro, si llego, si me pasan, si no me pasan. Así vivimos hoy en día en esta nación, en la división que estamos viviendo. Ministros evangélicos que hoy en día lo que quieren es, en primer lugar, tienen el espíritu que el apóstol Juan, escribiendo en su tercera epístola, del verso 9 al 10, habló de un personaje llamado Diómedes. ¡Ah, qué personaje tan destacado en la Biblia que Juan da a conocer allí! Diótrefes es un personaje que pertenecía a la iglesia, pero Diótrefes, aleluya, en esta epístola Juan escribe que este es lo que quería en primer lugar, es lo que quería en la posición, es lo que quería estar allí, que lo vieran y que lo tomaran en cuenta. Así hay ministros hoy en día, aleluya, que lo que quieren con ese espíritu de Diómedes, tener el primer lugar. Pareciera más bien que se contagiaron con el espíritu de la mamá de los hijos de Zebedeo, aquella mujer que le dijo al Señor: ponme uno a la derecha, como